El problema 6.2 de la relación dice: se desea depurar una corriente de gas de combustión de la presencia de dióxido de azufre utilizando un lavador de agua que opera a 25 grados y presión atmosférica. La corriente tiene un flujo total de 120 mol minuto y una fracción molar de SO2 de 0,01. Para poder verterla a la atmósfera debemos reducir la fracción molar de 0,001. La fracción molar hasta ese valor, hasta 0,001. El agua utilizada está libre de SO2 y nos pide calcular el caudal molar mínimo de agua necesario para lavar la corriente, el caudal molar de agua, la relación molar de SO2, la fracción molar de SO2 y el flujo molar de SO2 para una relación de 1,3 veces la mínima. El número de etapas teóricas y la altura de la columna si el gas fluye por la columna con una velocidad lineal de 0,2 metros segundo y el coeficiente de transferencia de materia global es 15 kmol por hora por metro cúbico por atmósfera. Vale, entonces, ¿qué es lo que estamos aquí planteando? Aquí ya vamos a plantear una absorción de verdad. Entonces, lo que necesitamos es también la curva de equilibrio que hemos calculado en el ejercicio 6.1, ¿vale? Que esta es la curva que hemos hecho antes, que acabamos de ver. La nomenclatura, si recordáis, este era el esquema básico de una absorción, ¿no? Tenemos un gas que está entrando, que va a entrar contaminado, ese gas va a atravesar toda la columna y va a salir con un grado de contaminante mejor, con una cantidad de contaminante inferior a la que entró. En contracorriente está entrando una corriente de gas, una corriente de líquido que va a ser el absorbente que nos va a absorber ese contaminante. Y por abajo va a salir una corriente de contaminante muy superior a la de entrada del líquido. La nomenclatura G1 vamos a llamarla a la entrada de gas, a la salida de líquido. G1 no, el punto 1 va a ser la entrada de gas, salida del líquido, y el punto 2 va a ser la salida del gas y entrada del líquido. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos han ido dando? Pues aquí he recopilado los datos que nos han dado en el problema. Nos ha dicho que la corriente de entrada es de 120 moles minuto, que tiene una fracción molar de 0,01 y que se quiere eliminar, lo que se quiere que esa fracción molar se quede en 0,001, ¿vale? Y además nos ha dicho que la concentración o la fracción molar del líquido a la entrada es de 0, es decir, que no entra nada de contaminante. También nos ha dicho que vamos a querer una relación 1,3 mínimo, y aquí tenemos la velocidad lineal de la columna y el coeficiente de transferencia de materia global, ¿vale? Que está aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar las unidades. ¿Qué unidades vamos a cambiar? Pues vamos a trabajar en segundo, en mol, en metro cúbico y en atmósfera. Por lo tanto, todo lo que no esté en esas unidades la tenemos que cambiar para siempre trabajar con las mismas y evitarnos errores. Entonces, lo primero, este flujo molar de entrada de gas está en mol minuto, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es pasarlo a mol por segundo, simplemente dividiendo entre 60, ¿vale? Con un factor de conversión. Eso es lo primero. Y lo segundo, este segundo cambio de unidades, que es el coeficiente de materia. Como está en kilomol, lo pasamos a mol, y como está en hora, lo pasamos a segundo. Con esto ya tendríamos este coeficiente en las unidades mol segundo metro cúbico atmósfera, ¿vale? Que son las que vamos a ir trabajando durante todo este ejercicio. ¿Qué más tenemos que hacer? Esta curva, si recordáis, habíamos dibujado en el ejercicio 6.1 la curva en fracciones molares y en relaciones molares. ¿Cómo era más fácil de trabajar? ¿Cómo nosotros habíamos definido en la teoría la línea de operación? La línea de operación estaba definida en razones molares, en relaciones molares. Por lo tanto, estas fracciones molares que nos han dado las tenemos que convertir a relaciones molares. ¿Cómo lo hacemos? Pues también en la teoría teníamos esta fórmula que nos pasaba de uno a otro. Entonces, simplemente para el punto I1 lo convertimos a razón molar de esta forma, ¿no? Aplicando esta ecuación.
tendríamos esta relación molar. Como veis, cuando las cantidades de concentraciones, las cantidades de contaminantes son muy pequeños, cuando las concentraciones son muy bajas, la relación molar y la fracción molar son bastante parecidas. No os preocupéis, no os asustéis, ¿vale? Simplemente sale eso. Hacemos lo mismo para I2. Y lo mismo para X2. Lo que pasa es que esto es 0, 0, 1 partido 0 es 0. Vale, entonces ya tendríamos también definidas nuestras razones molares. Una vez que hemos cambiado, vamos a empezar a ver qué es lo que nos pedía. Nos pide calcular el caudal molar mínimo de agua necesario para lavar la corriente. Entonces, si recordáis, esta era el balance de materia, ¿no? Cuando nosotros aplicamos el balance de materia al absorbedor, nos quedaba una ecuación de esta forma, una ecuación que era una línea. Si trabajábamos en razones molares. Por lo tanto, aquí se nos está pidiendo el caudal molar de agua, es decir, el caudal molar de portador, ¿vale? El que va a lavar esa corriente que es nuestro portador, este L'. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nos piden el mínimo, simplemente tenemos que dibujar aquí los puntos que hemos calculado aquí. ¿Qué puntos son los que vamos a dibujar? Vamos a dibujar X2 y 2. Y I1, como no lo sabemos, le hacemos una línea. Es decir, ¿dónde está nuestro punto X2 y 2? Nuestro punto X2 y 2 está por aquí, ¿vale? Ese punto sería uno de nuestros puntos. Y el segundo punto no lo sabemos, pero es donde corta la línea horizontal de I1 con la curva de equilibrio. Nosotros tenemos nuestro primer punto que está aquí y dibujamos la línea de forma que corte unimos la línea con el corte entre la curva de equilibrio y el valor de I1. Si eso lo dibujamos, nos queda algo tal que así, ¿vale? Desde ahí dibujamos la línea y nos queda eso. Esa línea, ¿cuál va a ser? Va a ser nuestra línea de operación, nuestro balance de materia, nuestra línea de operación mínimo, ¿vale? En el que este valor va a ser el mínimo. Aquí, como tenemos estos valores, la pendiente de esta ecuación se corresponde con la relación entre L' y G'. Entonces vamos a calcularlo. Si sacamos esa pendiente, la podemos calcular. Aquí yo lo he hecho en Excel directamente, dibujando una línea de tendencia y ya me da ese valor. O también lo podríamos calcular como lo que aumenta la Y, ¿no? Lo que aumenta la Y partido lo que aumenta la X. Entonces, para eso, ¿qué necesitaríamos? Donde corta, trazamos la X. ¿Vale? Y ese punto que nos corta tiene un valor de 0,0164, ¿vale? Este X1, este va a ser nuestro X1 mínimo. Entonces ya podríamos calcular esta pendiente. Calculamos la diferencia de las I's, pues sería esto menos esto, partido esto menos esto que es 0. ¿Vale? Y ya tendríamos aquí nuestra pendiente, que sería este. ¿Vale? Como veis, es el mismo valor. Una vez que tenemos eso, lo que nos pedían era el caudal, si veis, el caudal molar de agua. Es decir, nos están pidiendo el L' el caudal de portador molar mínimo. Por lo tanto, para calcularlo, simplemente
esta pendiente o este valor que hemos sacado, lo tenemos que multiplicar por el G'. ¿Cómo calculamos ese G'? Pues si recordáis en la teoría también vimos diferentes relaciones entre los flujos molares totales con los flujos molares de portador. Entonces, por ejemplo, como tenemos esto totalmente definido, este G' lo podemos calcular como G1, que es un valor que nos dan, y 1, que es otro valor que nos dan, otro valor que tenemos. Por tanto, simplemente aplicamos 1 menos I1 por el G1. Y ya tendríamos aquí nuestro caudal de portador gaseoso. Para calcular el del líquido, multiplicamos esto por esto. ¿Vale? Y ya tenemos el primer valor que nos pedían, que era el caudal molar mínimo de agua necesario para lavar la corriente. Vale, entonces siguiente apartado. El caudal molar de agua, relación molar de dióxido de azufre, fracción molar y flujo molar de dióxido de azufre para una relación 1,3 veces la mínima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tendríamos que multiplicar este valor, que es el mínimo, ¿no? La relación mínima, por 1,3. Entonces obtendríamos 1,3 veces la mínima. Ese valor partimos del mismo punto, porque el punto x2 y 2 que está aquí representado no nos va a variar. Y la I1 tampoco nos va a variar. Entonces, partiendo de este punto x2 y 2, dibujamos una línea con la nueva pendiente que hemos calculado. Entonces, si hacemos eso, con esta nueva pendiente ya nos quedaría algo como esto. Una vez que tenemos esto, tenemos ya la línea dibujada, pues, ¿qué necesitamos? Pues podríamos calcular también el caudal, que es lo primero que nos pedía, el caudal molar de agua con esa relación 1,3. Eso, multiplicamos la pendiente por el flujo molar de portador gaseoso, que ese no ha variado. ¿Vale? Esos son datos del problema que nos dan, entonces eso es invariable. Y con eso ya tenemos el flujo molar, vamos a llamarlo real o vamos a llamar de operación, el que vamos a utilizar nosotros en este caso, para realizar esta absorción. Más datos que nos pedían. Nos pedían la relación molar de SO2 en ese caudal. Entonces nos están pidiendo el X1, no, la relación molar a la salida, ¿vale? Sería aquí la relación molar a la salida de ese líquido. ¿Cómo lo podemos hacer? Tendríamos dos formas, o aplicando esta ecuación, sabemos todos los valores, este es 0, este valor es I2 que ya lo hemos calculado, este valor es I1 que ya lo hemos calculado y esta relación también la tenemos despejando de aquí, o simplemente viendo dónde corta la línea de operación real que hemos calculado, la que es 1 por 3 veces la mínima, con el valor este que tenemos que es I1. Entonces, si hacemos eso, ¿vale? Vemos dónde cae ese valor y ese valor es de 0,6. Ya tendríamos ahí nuestra relación molar. Repito, es exactamente, debería salir lo mismo. Si nosotros con el dibujo hacemos un método gráfico y con el dibujo obtenemos ese valor de x1, o si por el contrario lo despejamos de esto, de la línea de operación. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Una vez que tenemos la relación molar de salida, ¿qué tenemos que hacer? Otra cosa que nos pedían era calcular la fracción molar. Pues vale, si teníamos una fórmula para pasar de fracción molar a razón molar, tenemos la misma fórmula para pasar de razón molar a fracción molar. ¿Vale? Entonces eso
Lo calculamos y nos da este valor. Tenéis que tener siempre en cuenta las fracciones molares son siempre inferiores a las razones molares, ¿vale? Si os sale alguna vez al revés, que os habéis equivocado de fórmula. Tiene sentido. Pensad que la razón molar es dividir el mol de contaminante partido el mol de portador, mientras que la fracción es el mol de contaminante partido el mol de portador más el mol de contaminante. Entonces, las fracciones molares siempre van a ser inferiores. Tenemos definido esto y que nos te están pidiendo de más. Nos está pidiendo el flujo molar de SO2. Pues vamos a calcular, podríamos calcular dos flujos molares. El de salida, que lo podríamos haber calculado antes con los valores que nos dan, que sería, aplicando esta fórmula, sería el del portador partido 1 menos y 2. Y ya lo tendríamos. Y el del líquido, que es el que tenemos que calcular directamente, pues sería, buscamos aquí el L1 y nos quedaría el caudal del líquido partido 1 menos el X1 que acabamos de calcular. ¿Vale? Y aquí tendríamos el caudal de salida del líquido, ¿vale? Este líquido que contiene el portador más el contaminante que ha ido absorbiendo a lo largo de toda la columna. Vale, habremos acabado el apartado B. Pasamos al apartado C, que nos pide el número de etapas teóricas. Para calcular esto, método gráfico. Entonces, simplemente a partir de la línea de operación que tenemos, ¿vale? La línea de operación que tenemos y la curva de equilibrio, lo que vamos trazando es escalones. Entonces, partimos desde este punto y vamos línea horizontal, línea vertical, línea horizontal, línea vertical, línea horizontal, hasta que ya no podamos chocarnos más con la línea de operación. Una vez que tenemos eso, contamos 1, 2 y aquí este sería el tercero. Entonces el número de etapas sería 3. Esto sería el número de unidades de transferencia. Vale. Y por último, ¿qué nos quedaría? La altura de la columna si el gas fluye por la columna con una velocidad lineal de 0,2 metros segundo y el coeficiente de transferencia de materia global es de 15 kmol por hora. Entonces nos está pidiendo la altura de la columna. ¿Cómo se calcula esa altura? Pues teníamos nosotros nuestra fórmula que nos decía que la altura de la columna era el número de unidades de transferencia que hemos calculado en el apartado C por la altura de la unidad de transferencia. Y esta altura de la unidad de transferencia estaba definida como el caudal molar de portador de gaseoso partido la superficie de la columna partido la presión total en la columna por el coeficiente de transferencia de materia global. Entonces, de aquí que tenemos el caudal de portador gaseoso lo tenemos, la presión total la tenemos, ¿no? Nos lo está diciendo en el inicio, a presión atmosférica a una atmósfera. Y el K sub G por A también lo tenemos, además en las unidades que nos interesan. ¿Qué nos faltaría por calcular aquí? La superficie o el área de esa columna, el área transversal de esa columna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo que tenemos que hacer es determinar primero cuál es el caudal volumétrico que está atravesando esa columna. Entonces, ¿cuál es ese caudal volumétrico? Pues si tenemos este caudal molar, por la ley de los gases ideales, ese caudal lo multiplicamos por la R, que en este caso es 0,082, por T, y lo dividimos por la presión total, que nos dicen que es 1, ¿vale? T, que es la temperatura, ¿por qué sé que es 25? También porque nos lo dan en el enunciado, utilizando un lavador de agua que opera a 25 grados. Entonces, de ahí que pongamos estos 25 y lo pasemos a Kelvin. Entonces, con eso calculamos nuestro caudal volumétrico, el caudal volumétrico que está atravesando la columna,
en litros por segundo, litros partido por segundo. Lo pasamos ahora a metros cúbicos, ¿vale? Porque son las unidades en las que vamos a trabajar, en metros cúbicos. Y ahora, una vez que tenemos eso, el caudal está relacionado con la superficie, de forma que si nosotros este caudal lo dividimos por la velocidad lineal que atraviesa la columna, nos quedaría la superficie de esa columna. Y una vez que tenemos eso, simplemente nos faltaría ya calcular esta altura de la unidad de transferencia. G' está aquí. Partido el área transversal, partido 1 que es la presión atmosférica y partido el coeficiente de transferencia de materia. Y nos queda que la altura de la unidad de transferencia en metros. Si tenéis alguna duda, intentad siempre hacer el análisis de unidades, de esa forma veis que no os vais a equivocar. Entonces, teniendo ya esta altura de la unidad de transferencia, simplemente multiplicamos la altura por el número de etapas y con esto ya habríamos terminado el apartado D. La altura de nuestra columna, la que estamos diseñando, es de 5,834 metros.